Doctora, gracias por acompañarnos. No, por favor, buenas noches. Antes que nada, a un año de la muerte de Nisman, ¿cómo están sus hijas? ¿Cómo está usted? Estamos más tranquilas. La verdad que pasamos el peor año de nuestras vidas, lo hemos dicho reiteradamente. Fuimos a lo que nos pasó y a que mis hijas, después de Alberto, fueron las víctimas más directas de todo lo que pasó. Se sumó toda una campaña de desprestigio, donde se dijeron muchas mentiras. Muchas de ellas se han ido despejando con el tiempo. Se han dicho cosas que no se han podido documentar ni probar, y eso no nos permitió vivir, el duelo y la pérdida, y la verdad que era constantemente salir a tratar de sobrellevar ese dolor, ¿no? Porque toda esa campaña de ensuciar la imagen de Alberto, de decir cosas para atacarlo, porque fue atacado después de la denuncia y antes de su muerte, y después de su muerte siguió siendo atacado, y esos ataques, afectaban directamente a mis hijas, por sobre todas las cosas. Lo que hemos sentido es que, la verdad, ellas eran, después de Alberto, las víctimas más directas de este hecho. No digo que sean las únicas víctimas, porque hay un montón de personas en nuestro país que han pasado por situaciones semejantes y aún peores, pero bueno, la verdad es que yo, como madre de ellas, nunca sentí que nos protegiera, que el Estado nos protegiera, que el Estado se preocupe por las víctimas. No sentí que el Ministerio Público Fiscal represente y defienda los derechos de mis hijas como víctimas. Nadie las protegió. Creo que es un gran déficit que tenemos en el sistema de administración de justicia. Siento que el Ministerio Público Fiscal no representa los intereses generales de la sociedad. Pues yo me atrevo a decir que si usted le pregunta al 80% de la gente de este país y hasta de la comunidad internacional que se haya interiorizado un poco del caso, opina que esto fue un homicidio. Y lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal nunca, nos hizo sentir como que éramos los enemigos, más que, no nos han escuchado, no nos creen, ponen en duda los planteos que hacemos. Esa fue la posición del gobierno anterior. Usted identifica la acción del Ministerio Público Fiscal, de la Procuradora Gil Carbó, con los intereses del gobierno anterior. La Procuradora es la jefa de los fiscales y la fiscal que actúa directamente en el caso. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Ha actuado en modo ineficiente. No ¿Usted se valora refiere a Viviana Fein? Sí. Y todo esto, obviamente, fue convalidado por la jueza hasta ahora. La verdad es que nosotros recientemente planteamos la incompetencia. En diciembre, nuestros abogados y también Pablo Lanusse, que es el abogado de la madre y la hermana de Alberto, plantearon que esta investigación debía pasar a la justicia federal, porque entendíamos que hay todo un contexto de amenazas y un conjunto de pruebas de rigor científico que demuestran suficientemente que Alberto fue víctima de un homicidio. Si ustedes me permiten, el contexto que no podemos desatender es que Alberto estaba a cargo de la UFI AMIA, encargado de investigar el atentado terrorista de la AMIA, que dejó 85 muertos. Él estaba desde el año 2004 designado por el presidente Kirchner a cargo de la UFI AMIA. Él, el día 14 de enero, hace una denuncia penal contra la entonces presidenta de la Nación, el canciller, otros funcionarios del gobierno y dirigentes sociales, por el delito de encubrimiento de ese atentado terrorista que él estaba investigando. Y lo que él, ahí plantea, estaba íntimamente relacionado con el memorándum de entendimiento con Irán. Esto tuvo una amplia publicidad. A raíz de esto, él fue invitado al Congreso de la Nación para el día 19. Él aceptó esa invitación. Él trabajó esa semana intensamente y dio una importante cantidad de entrevistas periodísticas por la dimensión que esto tomó. Hay pruebas de que él el día sábado 17 estaba trabajando intensamente en el tema, porque lo dijo así Waldo Wolf,
e incluso aportó una foto de WhatsApp con el escritorio de Nisman y el despliegue que se estaba preparando para la presentación en el Congreso. Él había dejado citas concertadas, le había encomendado trabajos a su secretaria Castro. Wolf era vicepresidente de la AMIA o secretario de la AMIA en ese momento. O de DAIA, bueno, alguna de las entidades de la comunidad judía. Sí. Él le envía una foto por WhatsApp diciéndole, mira, estoy a full trabajando en el tema. Entonces, no hay ni un solo elemento en el expediente que haga suponer que Nisman se suicidó, que él tenía un motivo para suicidarse. Ahora, doctora, la jueza Palmagini sigue rechazando esta teoría suya. Claro, porque la jueza Palmagini en realidad, primero, no dio respuesta en su decisión, no dio respuesta concreta a ninguna de todas las pruebas en base a las cuales nosotros le dijimos que está suficientemente probado de que Alberto fue víctima de un homicidio. No dio respuesta concreta. De otra parte, dijo que el contexto de amenazas que nosotros planteamos estaba teñido de subjetividad de las querellas y además también dice que está basado en consideraciones del fuero íntimo de Nisman. ¿Y eso a qué refería, perdón? Al contexto de amenazas, pues nosotros basamos nuestro planteo en el contexto de amenazas y en las pruebas científicas que hay en el expediente. El contexto de amenazas está dado por mails de amenazas que Alberto recibió en los meses de agosto y de noviembre del 2012 y febrero del 2013. Uno particularmente que fue publicado, el del mes de noviembre del 2012, establece una sucesión de pasos, todos los cuales se fueron cumpliendo en su gran mayoría. Por ejemplo, usted tiene una copia de ese mail. Sí, tengo una copia, fue publicado por Infobae. Habla de que lo van a destruir pública y mediáticamente, que ya logramos que te apartaron de la negociación de la causa AMIA y también logramos que Argentina arregle con Irán sin tu participación, que estaba a punto de quedar sin su principal sostén en la causa, ya que nos llevamos puesto a tu querido Jaimito en clara referencia a Jaime Estiuso. Con lo cual, imagínate cuánto durás hasta que la procuradora te saque de esa causa a vos y a tu unidad fiscal, que era algo de lo que se habló en diciembre, que era el gran temor de Alberto. Y una de las razones que dijeron, doctora, que había vuelto. Es más, hasta... Esto es diciembre del 2014. No, este mail Nisman lo recibe en noviembre del 2012 y él lo denunció. Hay una investigación en el juzgado del doctor Luis Rodríguez donde están aportados en aquella fecha, en agosto del 2012, en noviembre del 2012 y en febrero del 2013, los mails con amenazas que él recibió. Es más, dice, Jaimito Estiuso se está poniendo viejo. Yo... meses después leí en una revista que anticipaba que Estiuso se estaba poniendo viejo. Esta vez, le dicen, lo invocamos en su propia salsa, hablando por teléfono. Viste que no se nos escapa nada, ya vas a ver cómo lo cocinamos en la causa con el fiscal Campagnoli. Y hacen referencia a un caso severo. Ustedes ya saben, bueno, lo que pasó con el fiscal Campagnoli, el armado de causas. Entonces, y acá dice, bueno, sería bueno que leas cómo le armamos la causa a Campagnoli y aprendas cómo le armamos la prueba a él y a Jaimito, de la misma forma que lo vamos a hacer con vos y tu ex mujercita. Cuando lo rajen a Estiuso y te quedes sin protección, vamos a ir por vos y tu familia y por la de él. ¿Quién se atribuye a este mail, doctora? No digo quién lo hizo, pero ¿tenía alguna atribución, alguien en nombre de alguien? Sí, de un imputado en una investigación que yo tuve a cargo, una denuncia que se inicia por denuncia de la CIDE y se alega como proveniente de esa persona. Ahora, dígame, doctora. Ahora, además, discúlpeme, de estas amenazas... había otra causa de amenazas que tramitaba en la Justicia Federal de La Plata, que era del mes de agosto del 2014, donde además de Nisman estaban amenazados la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Policía Federal, que todavía sigue, todavía está en funciones, Di Santo, que se hizo presente el día que Nisman aparece muerto y él no alerta a la fiscal. Señora, este hombre está amenazado porque... incluso está en una causa donde yo también estoy amenazado de muerte. Él no podía desconocer eso. Lo conocía él, lo sabía el secretario de Seguridad Sergio Berni,
todo ese contexto Román de amenaza. Santo, recordemos, dice doctora, sigue siendo el jefe de la Policía Federal. Sigue siendo el jefe de la Policía Federal. Sigue siendo, sí, pese a la actuación además que tuvo la Policía Federal en el departamento y que fue expuesta por videos en otros programas de televisión. Además, Nisman tenía declarado una fatua de la República Islámica de Irán y esto era de conocimiento público. Alguien habla de que él podía llegar a estar asustado por tener que ir al Congreso a dar explicaciones de la denuncia. Todo su entorno laboral y la gente que lo trató en esos días, incluidos los periodistas, nadie lo vio asustado, amedrentado, no era su personalidad. Casi alguien podría decir, doctora, de esa época que él de algún modo promovió o ofreció casi exponer ante el Congreso, que después formalmente lo invitó. Sí, él aceptó la invitación. Él, es más, es no conocer a Nisman y cómo era su personalidad. Él fue a audiencias de Interpol en la ciudad de Lyon y se enfrentó con funcionarios del gobierno de Irán cuando fueron las audiencias por las alertas rojas. También todos sabían de su férrea oposición al memorándum de entendimiento con Irán, porque él sostuvo reiteradamente que eso era una garantía de impunidad para los responsables que él había señalado como responsables. A mí me dijo en una conversación telefónica cuando me llama que él estaba en el viaje de 15 con nuestra hija y me dice cómo está todo allá, y yo le hablaba de otras cosas y él estaba preocupado por la situación de la procuración, de fiscales que habían removido, y él me dice, no, y viste lo que pasó con Estiuso, ahora vienen por mí, me dicen. Y yo nunca pensé que él se refería a vienen por mí, me van a matar. Esto lo declara otro agente de inteligencia en la causa, que también le dijo lo mismo. Es más, yo le contesté, bueno, Alberto, despreocupate, vos disfrutá el viaje con tu hija, es re importante para ella, para vos. Cuando vuelvas, si te removieron de la unidad fiscal, o sea, te vas a la profesión, sos una persona capaz, tenés una trayectoria. Bueno, en una entrevista televisiva esa misma semana, creo que en este canal, él dijo, yo puedo salir muerto de todo esto. Se lo dijo a Edgardo Alfano. Y a eso se suma que nosotros recibimos en nuestro domicilio el sábado 17 de enero, el día anterior a que él se ha encontrado muerto, la revista Noticias, en la foto interna, tiene un círculo negro en la frente, cosa que yo expuse en el juzgado de Luis Rodríguez. Eso fue un mensaje mafioso. Yo pensé que todos los ejemplares tenían ese círculo negro. Y después advierto que no. Entonces, y la jueza nos dice, al rechazar la incompetencia de la justicia federal, que esto es un pensar de los acusadores particulares teñidos de subjetividad. Además dice que este contexto de amenaza son consideraciones del fuero íntimo de aquel, en referencia a Alberto Nisman, que se dan por ciertas. O sea, que pone en duda todo este contexto de amenazas. Doctora, perdóneme, cuando usted hace toda esta cronología, y tratándose de la fecha que se trata, lo que pasó hace un año y lo que ha pasado hoy, digo, uno tiene la impresión que en verdad, por el relato que usted hace, salvo el contexto político, no cambió nada. Sí, en el expediente cambiaron muchas cosas, porque a ese contexto, en nuestro planteo, le sumamos el conjunto de pruebas de rigor científico que, valoradas integralmente y de acuerdo a las reglas que indica el código, porque el código dice que los jueces y los fiscales debemos valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común. Y yo digo con toda firmeza que evidentemente y lamentablemente ni esta fiscal ni esta jueza tienen lógica ni sentido común. Y la experiencia de la doctora Palmagini en casos semejantes de suicidados políticos está expuesta si uno repasa su intervención en casos como el del periodista Juan Castro y el de la testigo Lourdes Di Natale, que recientemente la Corte le mandó a reabrir la causa y la investigación. Esa es la experiencia que tiene la doctora Palmagini en la investigación de muertes dudosas semejantes vinculadas al poder político. Doctora, discúlpeme, quienes seguimos
la información y tratamos de aportar datos que ayuden a la gente a entender y a conocer un poco esto, cuando cambia el gobierno, cuando la fiscal Fein es desplazada y retirada de la causa y queda la jueza Palmaguini, dijimos, bueno, acá hay un contexto para que el caso Nisman avance hacia el esclarecimiento, hacia la verdad. Usted dice que nada de eso ha pasado. Mire, nosotros le hicimos una reseña, si usted me permite, de todas las pruebas que demuestran científicamente que este hombre fue víctima de un homicidio. El disparo no es en la sien, es arriba de la oreja y detrás de esta y de atrás hacia adelante. Y el arma no estaba apoyado. Esto, o sea, la mecánica de un suicida es así o con un tiro en la boca. No es esa la mecánica. La fiscal también nos dice, cuando se opone, dice que la querella que representa a las hijas, aseveró cuestiones sin fundamentación científica y sin cita profesional alguna. Por ejemplo, la posición que adopta el suicida. De esto, ella nos dice, bueno, la querella lo dijo, pero no invocó. Ahora, yo le pregunto a la gente, la lógica y el sentido común, ¿qué le indica? Después, se advirtieron 2 lesiones en el cuerpo de Nisman. Un hematoma en la cabeza sin lesión, en el cuero cabelludo y en la cara interna de la pantorrilla de la pierna izquierda. Se observa con claridad en una foto tomada por la propia Policía Federal, ese hematoma. Nuestros peritos de parte, Rafo, con la trayectoria y experiencia además de Ravioli, dijeron que estos son síntomas típicos de lesiones que se provocan cuando alguien es reducido por la fuerza y por detrás. El golpe en la cabeza es lo que explica la inexistencia de otros síntomas defensivos porque sin duda le provocó un atontamiento, lo redujeron. Después tenemos el testimonio del primer médico de Swiss Medical, el doctor José Raúl Carrera Mendoza, confirmado por su enfermera Jessica López, que es el médico de Swiss Medical, que es extranjero, que nadie le puede alegar ninguna intencionalidad o interés particular, que cuando declara en el expediente y le muestran las fotos que toma Policía Federal con Nisman con la mano derecha así, como que ese es el dedo que la fiscal dice que demostraría que se suicidó. Y el médico y la enfermera también lo declara en el expediente, dice, yo cuando lo vi al señor, yo cuando me asomé por la puerta del baño que ingresé, que es mentira, que estaba cerrada con llave de adentro, que no se podía abrir, que no podía pasar un cuerpo, todo eso es mentira, dice, yo me asomé, ingresé, no lo toqué porque vi un arma. El arma estaba del lado del hombro izquierdo, no del derecho. Es más, él le pregunta a la madre si Nisman era zurdo. Y dice, el brazo no estaba así. El brazo estaba extendido y lo dibuja. El brazo estaba extendido paralelo al cuerpo. Entonces, el cuerpo fue movido. Y usted dice que colocado el brazo de modo que dé la impresión de que estaba... Se trató de plantar un suicidio para confundir a los investigadores, a la fiscal, no sé, para instalar una hipótesis, una hipótesis de trabajo preconcebida, pero el operador judicial tiene que tener en cuenta el contexto y la prueba integralmente, y el contexto de amenazas, el momento particular en el que estaba Nisman, en que aparece muerto el día anterior a ir al Congreso. Doctora, también hay de parte de las pericias que hizo la fiscal Fein, ninguna de esas pericias pudo dar verificación cierta del suicidio. No, no hay ni un solo elemento. Después, si seguimos con la prueba científica, se hicieron 2 peritajes sobre las muestras de las manos de Nisman. Uno primero por la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 19 de enero, que recordemos que la fiscal presentó con el poco feliz, lamentablemente, la prueba de rastros de pólvora en las manos de Nisman dio negativo, que ahí ya debió ser recusada, porque ahí ya demostró que no estaba trabajando con objetividad, pues ella no puede calificar de ese modo. Correcto. Lo repite, porque no contento con el resultado, en el Centro de Investigaciones Fiscales de Salta, el 10 de febrero, y vuelve a dar negativo. La ingeniera química Lilian de Limanis, que intervino en ese peritaje, declaró que las muestras no presentaban irregularidades, que habían sido bien tomadas, que no había restos hemáticos de consideración capaces de alterar esas muestras, pues si no lo hubiera dejado asentado en su informe, y nuevamente
El resultado fue negativo, no había restos de pólvora en las manos de Nisman. A eso se suma el peritaje sobre el arma calibre 22, que Lagomarsino y solo él, y no puede demostrar ni acreditar, dice que Nisman le pidió, ¿sí? Entonces, se hacen pruebas de disparos en las mismas condiciones ambientales en un lugar cerrado, en que aparece como tal el lugar del hecho. Bueno, las muestras se recogieron, las muestras de las manos que se simularon se recogieron al momento del disparo, 10 horas después y 20 horas después. En todos los casos, el disparo dejó rastros de pólvora. Entonces, esto demuestra que las manos de Nisman no dispararon ese arma, salvo, como dije, ridiculizando la situación, que se haya suicidado y se haya sacado los guantes. Doctora, le quiero hacer otra pregunta. Esta semana, sí, creo que fue esta semana, los 2 policías asignados ese día a la custodia de Nisman, sí, que lo custodiaron, ya vemos cómo, tenían que declarar esta semana ante la jueza y se negaron a declarar. Sí. ¿Eso es habitual? ¿Es grave para dificulta el avance de la causa? ¿Era esperable? Los custodios de Nisman no quisieron declarar ante la justicia. Es su derecho constitucional. Sí, claro que sí. No puede ser valorado en su contra. La custodia de Nisman ha dejado bastante que desear en su actuación funcional y, bueno, varios de ellos han mentido. Otro de los custodios que dijo que Nisman le habría pedido y que se fue desdiciendo, fue declarando y cambiando su declaración, que dice que Nisman lo hizo subir, pasar a su departamento, se contradice con el testimonio de otro custodio que dice, el doctor no pidió que suba Benítez, dijo que suba uno de nosotros. Benítez dice que entró al departamento y que le pidió que lo asesore cómo comprar un arma, o sea, él se la podía comprar, y después no supo describir cómo era el departamento de Nisman. Describió un mobiliario que no existía. Entonces, a esto, el departamento de Nisman fue limpiado. Usted sabe que se levantaron nada más que 5 huellas dactilares de todo el departamento para cotejar. 3 eran de Nisman. El resto no puede ser individualizado. Cuando por ese departamento, Nisman era obsesivo, era muy limpio, era súper prolijo. Pero a mí me consta, porque conviví 17 años con él, que si la empleada le dejaba ordenado, él no iba a limpiar, no limpiaba las huellas digitales. Y la empleada, el último día que había ido, sería el viernes. Él estuvo trabajando y hubo gente que transitó ese departamento. Había ido la madre el día viernes, la empleada doméstica. Lagomarsino mismo estuvo el día sábado y no hay huellas dactilares de Lagomarsino. De la secretaria habían estado los secretarios de la UFIAMIA, Antavo Cortés y Castro. Si el custodio estuvo, tampoco estaban las huellas. No había huellas ni en la computadora. La computadora y el celular, otro gran tema. Celular, se optó por confundir las huellas. Había una cantidad de huellas inexplicables. El celular fue objeto de métodos de borrado seguro, que solo un experto en informática puede hacer. Hay 3 formas de alterar esos registros. Acceso local, mediante una conexión de software, un programa de acceso remoto que no se verificó en el celular, como sí se verificó que tenía en la computadora, y un malware o virus malicioso. Nisman había recibido un malware malicioso que decía estrictamente secreto y confidencial, pero no era para sistema Android. Y si él lo abrió desde la computadora, al estar la computadora sincronizado con el celular, tareas, apoyo que le daba el informático Lagomarsino, puede que entonces a través de esa vía que manejaba ese virus, manejaba toda la información. Los peritos han dicho que ni la computadora fue alterada en todos sus registros, en los horarios, en los accesos. La computadora, lo único que se pudo determinar es que estaba encendida desde el día 17, desde el sábado anterior a que aparezca muerto, hasta que fue secuestrada. No tenía huellas la computadora, estaba encendida, pero no tenía huellas. Doctora, con todas estas cosas que usted cuenta, describe y todas las que ha traído, ¿por qué cree que alguna vez se va a saber la verdad? No, ¿En qué basa su, la verdad es que a esta altura creo que no se va a saber la verdad. Yo creo que lo que a esta altura, y yo le pregunto a la gente,
teniendo en cuenta el contexto de amenazas que les dije y todas estas pruebas que están en el expediente, la gente que seguramente tiene más lógica y sentido común que la que estamos teniendo los operadores judiciales y los abogados, que a veces enfrascados en el métier jurídico y artilugios procesales no nos damos cuenta, la gente en base a la lógica y al sentido común, ¿qué concluiría de una valoración integral de todas estas pruebas y este contexto de amenazas? ¿Que este hombre se suicidó o lo mataron? Yo por eso, ¿sabe qué? Creo que en nuestro sistema hay un gran déficit que tiene que ver y que espero que este gobierno, que ha tomado y ha dado muchas señales para tratar de que esto se despeje, porque tiene conciencia de la gravedad institucional de este hecho, no solo por lo que pasó, no solo por las víctimas del atentado de la AMIA, que han sufrido y vienen sufriendo mucho más que mis hijas, son 85, y vienen hace un montón de años esperando que la justicia les dé una respuesta, y tantas otras víctimas. Yo espero que este gobierno se decida a implementar un organismo que represente a las víctimas, porque hoy las víctimas no tienen acceso a la justicia irrestricto en igualdad a como el que se le garantiza a la persona imputada de delito. Usted sabe, para mí fue muy difícil buscar una representación legal para mis hijas. Recurrí primero a la defensa pública. La defensa pública tiene una oficina de querellas que es mínima comparada con la cantidad de defensores oficiales que hay en todo el país para defender a las personas sospechadas de delito. Las víctimas tienen una oficina mínima de querellas. Y después hay casos sensibles, porque nadie desconoce que este caso fue altamente politizado y ensuciado y vapuleado, y nadie desconoce la dificultad de buscar abogados que no sean permeables a esas presiones. El año pasado fue sumamente difícil porque era un año electoral, porque por la denuncia en sí que Nisman había hecho, se politizó el caso. Y yo, gracias a que encontré el estudio de abogado de los doctores Casal, Vigliero, Romero Victorica, Adriana Ayuso, que lejos de tratar de asustarnos e intimidarnos para que no sigamos instando la verdad, la búsqueda de la verdad, nos apoyaron, trataron de contenernos, asumieron la actuación y no fueron permeables a ningún tipo de presión. Por eso yo estoy súper agradecida. Y yo creo que esto lo que demuestra es que también, además, este gobierno, que sería muy importante que implemente un sistema para garantizar a todas las víctimas. No hablo de mis hijas, a todas las víctimas, porque yo formo parte del sistema de administración de justicia y quiero que las cosas las hagamos lo mejor posible, y tenemos un gran déficit en nuestro sistema, y he hecho mucha autocrítica a partir de lo que me pasó, que no le deseo a nadie que tenga que pasar por una experiencia así, pero para nosotros, para mis hijas y para mí, para que la muerte de Alberto tenga algún sentido y nos interesa esto de que las autoridades que tienen la posibilidad de implementar esto lo hagan. Un organismo que le garantice a las víctimas el acceso irrestricto a la justicia en paridad. Pues yo también, como defensora oficial, he actuado en casos de violaciones de menores de edad donde yo representaba los intereses del imputado, pero veía que los fiscales no representaban los intereses de esas nenas víctimas ni de sus familias pobres que no podían pagar un abogado particular y que de repente hacían un juicio abreviado súper conveniente para mi defendido, que yo como fiscal no lo hubiera hecho nunca. Pero bueno, y otro tema que nuestra Constitución viene reclamando de siempre es el juicio por jurados. El juicio por jurados. La gente con lógica, con sentido común, la gente que a nosotros en la calle nos reconoce y nos para, se solidariza. Y si usted hace una encuesta, el 80% de la gente que escucha estas pruebas que están, la gente puede leer la decisión de la fiscal, el dictamen de la fiscal, lo que dictaminó también el abogado del imputado, el doctor Maximiliano Rusconi y Palmeiro,
llegó a decir, al oponerse a nuestro planteo de incompetencia, que las querellas hacíamos relatos de historias conspirativas, mas no demostrábamos en forma concreta cuáles eran las hipótesis del hecho, ni demostrábamos cómo sería la sucesión. Él pone en cabeza de la víctima el deber de demostrar el hecho delictivo. Él y la fiscal, por eso se defienden recíprocamente. O sea, y este señor aspira a ser fiscal de la Cámara de Casación Penal. Entonces, el juicio por jurados, con la gente no contaminada y no condicionada por lo que va a decir el superior, por la revisión, a nosotros nos han llegado a decir que este planteo es prematuro, con todas estas pruebas que hay en el expediente. Entonces, esta muerte infundió un gran miedo en todos, que se vio patentizado todo el año pasado por la gran inactividad de muchos jueces y fiscales, el temor que hubo de investigar no solo este hecho, sino tantos otros hechos, y hasta el día de hoy no estamos viendo respuesta a lo que la gente esperaba en muchas investigaciones de casos, incluidos casos de corrupción. Entonces, nosotros somos respetuosos, nosotros planteamos desde marzo a la jueza que asuma la investigación, no lo hizo, recusamos a la fiscal, agotamos las vías recursivas, le pedimos la Junta Interdisciplinaria desde el mes de marzo que la estamos reclamando. Ahora, cuando le planteamos la incompetencia a la Justicia Federal en base a todas estas pruebas que tenemos, ahora sí asume la investigación. Nosotros se lo pedimos 2 veces durante todo el año pasado. La Cámara le dijo en agosto que ella podía asumirla y no lo asumió. Y en el mes de diciembre, cuando le planteamos, mire, esto tiene que pasar a la Justicia Federal, pues están todas estas pruebas, este contexto, esto demuestra que fue un homicidio y que fue con motivo de su función. Ahí ella asume la investigación y ahí dispone la Junta Interdisciplinaria, que también le venimos pidiendo desde marzo, con criminalistas y médicos legistas. Lo dispone ahora sí es importante. Pero lo que es más preocupante, ¿sabe qué es? Que la jueza demostró que ni siquiera lee el expediente. Acá tengo un decreto del 15 de febrero de ahora, el lunes, donde reta a los abogados en base a los dichos de un testigo, que es el señor Carlos Alberto Rodríguez, Moro Rodríguez, que es quien le acerca Lago Marcino a Nisman, que era de inteligencia y que demás, que en su declaración ha mentido flagrantemente ante la jueza, diciendo que es persona que tiene una amistad conmigo y no tiene ninguna amistad conmigo. Todas cosas que son demostrables. Dice que yo iba una cantidad de veces a su casa cuando fui solo en 2 oportunidades porque este señor anotó a su hija en el mismo colegio al que iba mi hija. ¿Qué dice la jueza Palmagini? Porque este señor, que también le instala un correo electrónico, él dice, Nisman tenía 2 correos, uno conocido a nisman@yahoo.com, que es el único que mis hijas, yo conocíamos, pero él habla de otro correo electrónico y él además le dice, sí, yo traté de contactar a Yara por Instagram y le pasé mi celular. Y la jueza se enoja y reprende a nuestros abogados diciendo que recién ahora por este testigo al que le da pleno crédito se conoce una cuenta de correo electrónico que recién ahora se trae la encuesta. Nosotros no la llevamos porque la desconocíamos. O sea, el único que dice que Nisman usaba esa cuenta de correo, que es quien le presentó a Nisman a Lago Marcino, ¿no? No nos olvidemos de eso, que era el asesor en informático, que en teoría le daba la protección de los celulares y de las computadoras. Ahora este señor, que fue de inteligencia de Ejército, de la Fuerza Aérea, después de la PSA, este señor de inteligencia que se fue del país, le viene a decir que había otro correo de Nisman. Nosotros lo desconocíamos, por eso no se lo hicimos saber a la jueza. Pero lo que es peor aún, dice, y finalmente, recién ahora se sabe que el testigo había facilitado ya en el mes de enero de 2015 un teléfono de contacto a la familia del fallecido al comunicarse con Yara Nisman. Y entonces los reprenden. Tengan a bien arbitrar los medios para que dilaciones como la advertida no vuelvan a suscitarse, así como que den minuciosa respuesta a los expresos reclamos que este juzgado formuló aparte desde el mes de diciembre.
señora jueza, que lea el expediente, porque en mi declaración del 9 de marzo del año 2015, yo le aporté el celular de este señor Carlos Alberto Rodríguez. Doctora. Entonces, imagínese que nosotros lo que queremos es que los jueces de Cámara, que ahora tienen que revisar estas decisiones, por lo menos lean nuestros escritos, lean el expediente y nos den además respuesta concreta a lo que la jueza no nos respondió, pues la jueza en su decisión para rechazar el planteo de incompetencia, y esto es lo último, discúlpenme, yo sé que el tiempo en la televisión, discúlpenme, pero esto tampoco se puede dejar pasar, porque ella rechaza nuestro planteo diciendo que es prematuro, que todavía no está suficientemente probado, pero después dice, critica a sus colegas del Fuero Federal, a los jueces que intervienen en las amenazas, y dicen que no cumplieron con su deber de cuidar a Nisman. O sea que es autocontradictorio su pronunciamiento, pues ella está reconociendo expresamente, estos mismos magistrados ni siquiera han podido cumplir con las exigencias que el artículo 79 pone en cabeza del Estado Nacional, relativas a garantizar a las víctimas de un delito la protección de su integridad física y moral, inclusive de su familia. O sea, ¿qué concluye? Dice, la más simple de las conclusiones resulta de analizar que Natalio Alberto Nisman, como víctima de un hecho delictivo reiterado, caracterizado por varias amenazas de muerte, fue hallado muerto. O sea que reconoce las amenazas y que Nisman apareció muerto como consecuencia de las amenazas que sus colegas no investigaron, pero a su vez dice, es prematuro, no hay suficiente prueba. Entonces, que los jueces que tienen que revisar esto, porque estamos apelando, somos respetuosos, vamos a agotar todas las instancias recursivas locales, que son los doctores Filosof, Bunge Campos y Luchini, que decidan según su saber y entender, pero que por lo menos nos den respuestas concretas a todos los pedidos y planteos que hacemos, porque en algún momento esto que es un magnicidio va a generar una investigación por todos aquellos que encubrieron este magnicidio. Doctora, muchas gracias.